A veces uno piensa que el periodismo está de luto con las cosas que pasan hoy día en la República Argentina. Hoy día, después de varios miles de días de los últimos tiempos, pavoroso. Habla el presidente de la República, hace un discurso que incluye todos los temas imaginables de la importancia que hay para el país, y un par de horas después la mafia de Clarín estaba con la deuda que tiene el auto que lo trasladó a Alberto Fernández, que debe 600.000 pesos de multas. ¿Cómo podría saberlo Alberto Fernández? ¿Cómo afectaría esto el buen nombre de Alberto Fernández? Es una cosa verdaderamente increíble. ¿Por qué? Porque el discurso cayó bien y tienen que descalificarlo de alguna manera, pero ellos saben que entre el tono elegido y los temas que trató y las razones que argumentó, el discurso fue de bueno para arriba. Y eso lo quieren debilitar por ese lado. Entonces vamos a asistir, y hoy vamos a mostrarles algunos tramos, en las próximas horas y particularmente mañana en todos los títulos, a una manifestación de indecencia periodística que ya por conocida, de todas maneras no nos impide decir que siguen tocando fondo, están más abajo del fondo. Vamos a ir al discurso, a distintos tramos del mismo, empezando por algo trascendente para la vida del país. Nada es más importante que arreglar la brutal, desconsiderada deuda dejada por el gobierno anterior, que consigue que la Argentina esté altamente comprometida en los próximos años. Ya se arregló con los buitres. Ahora hay que arreglar con el Fondo Monetario Internacional. De esa deuda y de su historia habló el presidente de la República. Aún nos queda por resolver nuestra deuda con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de un endeudamiento singular por los montos y por los plazos de repago que pactó el gobierno anterior. Ahora sabemos también, por boca del mismísimo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que en sus días de director del Fondo Monetario Internacional en representación de la administración Trump, impulsó el otorgamiento de semejante crédito para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección. Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra, y que la toma de semejantes créditos haya sido resuelta entre gallos y medianoche, sin intervenciones judiciales y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado. Como nunca antes se había registrado. Las palabras de Alberto Fernández tienen una prueba mayúscula, que es la voz y la figura del propio presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mr. Claver. Escúchelo. Y el 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y el programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para la Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado una elección, es una cuestión. Y quisimos impulsar e impulsamos el programa de asistencia más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina en su momento de crisis. Fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros porque no querían ayudar a la Argentina. Hace 2 años esto fue denunciado por Claudio Lozano. Recordemos, en el 2018, hace 3 años ya, cuando se estaba contrayendo la deuda. Acompáñame en la lectura porque me parece importante recordarlo. Macri imputado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Después, la decisión de iniciar la causa quedó en manos del juez federal Ercolini, que era como tirarla al río. Exactamente lo mismo, porque Ercolini, por supuesto, no la atendió. Ahora tenemos al Fondo Monetario Internacional revisando el préstamo. Siempre el fondo viene al cabo de los años, de los desastres que cometen el mundo entero, a decir me equivoqué, lo vimos mal, no fue un punto de vista acertado. Cambian los personajes que manejan el Fondo Monetario Internacional, vienen otros y dicen, fue un desastre lo que hicieron. Siempre tarde. Ahora están en lo mismo, van a revisar el préstamo que ellos le dieron, traicionando sus propios reglamentos, por indicación de Donald Trump a Macri para que ganara las elecciones del 2019. Ni así. Acompáñenme, por favor, entren a lo que allí dice. El Fondo Monetario está revisando a fondo el millonario crédito otorgado a Mauricio Macri. La mentira que siempre dijeron, que sostienen todavía, de por qué tomaron esa deuda, es decir, que fue para pagar lo que el gobierno anterior
había generado. El gobierno anterior había condonado la mayor parte de la deuda, solo había quedado el 7% de los buitres después de los acuerdos de 2005 y 2010. Estamos cansados de mostrarle a Duhovne diciendo que una de las cosas fantásticas que ocurrían con la Argentina era que el país estaba desendeudado. Pero Macri, Ritondo, personajes, si los hay, son capaces de decir esto. A 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. La plata quedó en la Argentina, se pagó parte de la deuda que había dejado el cristinismo, que se debía. Vea usted esta placa de Julia Estrada. La doctora Estrada, a nombre del CEPA, ya nos mostró que el último gobierno de CFK dejó vencimientos de 52.400 millones para los siguientes 4 años. Al finalizar el gobierno de Macri, el capital endeudado en moneda extranjera aumentó en casi 100.000 millones de dólares. Mentirosos, falaces, hasta cuando las evidencias los están denunciando. Alberto Fernández hablando de ir a la justicia por el tema del Fondo Monetario Internacional. Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y dejen de circular impunes, dando clases de economía en el país y en el mundo a aquellos que generan esas deudas. Por eso he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. Mire, venimos de una enorme desvergüenza, de un caradurismo que no tiene límites, de una desaprensión total por los valores de la República y de la democracia y del bolsillo de los argentinos, para hablar estrictamente de la economía. ¿Usted sabe lo que le cuesta a cada ciudadano, sobre todo en los sectores más desfavorecidos, la deuda con el Fondo Monetario Internacional? ¿Usted se imagina todas las posibilidades sociales que han quedado en juego? Porque aunque se arregle con el fondo, hay que arreglar, hay que pagar. Y ese es un dinero que se va, como se fue el que fugaron Macri, Mañeto y todos sus amigos durante estos 4 años. Nada más Mañeto sacó del país 600 millones de dólares en el primer momento, en el arranque. Ahora serán miles de millones de dólares, para que estos sabandijas nacionales pudieran hacer su negocio. Ellos llevaron adelante ese préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Pero mientras tanto, tenían que avalar todo esto con un mundo muy confuso, muy ruin de la justicia en la Argentina. De esto también habló Alberto Fernández. El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Asistimos a condenas mediáticas instantáneas, sin posibilidades serias de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de los jueces expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas. Con el propósito de comenzar a revertir esta situación, elevé hace un año un proyecto de ley que reformula el funcionamiento del Fuero Federal. La medida obtuvo media sanción por parte del Senado. Aspiro a que la honorable Cámara de Diputados aborde el tema, lo debata, lo corrija si es necesario y lo apruebe. Con eso estaríamos dando un primer paso en favor de mejorar la administración de justicia. Por estas verdades es que en determinados lugares se habla del valor de las multas del auto que lo llevó Alberto Fernández, no de esto, porque ellos saben perfectamente cuáles son las verdades. Mire lo que pasa hoy día con Hornos, hablando de justicia. Hornos es el presidente de una sala de casación. Es decir, abajo de la Corte Suprema de Justicia vienen ellos. Y este personaje siniestro de la justicia, Hornos, estuvo mano a mano con Macri en todas las ocasiones en las que iba a condenar a Cristina Fernández de Kirchner. Más inmoralidad en la justicia no se consigue. Y tampoco más impresentabilidad de parte de quienes quisieron evaluar el discurso, también hablando de todos estos temas, como el diputado Negri.
y en realidad creo que hoy lo que vino fue no hablarle a la patria, sino a rendirle cuenta al Instituto Patria. Esperábamos que el presidente se sobrelevara por encima de las diferencias, que pareciera más un cóndor. Yo creo que estuvo intentando siempre, pero no pudo pasar del avestruz que intenta volar y solo corre. Ha sido un mensaje chato, cargado de incertidumbre, bajo de vuelo y sin nada de futuro. Su mensaje final fue de un ataque brutal a la justicia. Con esto hay que lidiar. Y mientras tanto hay que hablar de las cosas importantes, la cuestión energética en la República Argentina. Le estamos ofreciendo varios tramos del discurso porque es muy probable que enorme cantidad de gente se lo perdió a la hora en la que el mismo transcurría. Y es valioso que usted sepa cuáles fueron los temas relevantes que trató hoy Alberto Fernández. Las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles. Permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva. La pesadilla de tener que decidir entre alimentarse o pagar los servicios públicos, la incertidumbre permanente de no saber cuánto iba a venir de luz y de gas, ha llegado a su fin. Este era uno de los temas. Ahora veamos la reactivación económica y enseguida le vamos a mostrar que es real. Nuestro compromiso es irrenunciable. Comenzar por los últimos y por las últimas, para llegar a todos y todas. Todas las medidas adoptadas que hemos reseñado han sido fundamentales para iniciar una recuperación que está siendo más veloz de lo que pensábamos hace unos meses. Gracias. Y esto es así. Mire, Infobae, para que no sospeche de ninguna tendencia, Infobae dice, en la peor semana del gobierno, por todos los ataques que ha tenido que padecer, aparecieron datos más alentadores para la economía. El vacunagate, como le dice Infobae, generó esa semana muy pobre para el gobierno según el punto de vista de Infobae. Pero dentro de eso caben estas noticias. Guzmán apeló a la ortodoxia en la primera parte del año, esta es una opinión, con un resultado fiscal y comercial mucho más favorable. Además, por delante se vienen mejores datos para la economía. Sigamos buscando esos mejores datos que tienen que ver, por ejemplo, un repunte de entre 5 y 6% este año, que apenas alcanza para recuperar la mitad de lo perdido en 2020, en la mitad de la pandemia. Pero ¿qué es recuperación? Se puede ser razonablemente optimista respecto al éxito que podría tener el ministro de Economía en su plan por reducir la inflación en los meses venideros, etcétera. Los indicadores de la venta de autos de enero del 2021 con respecto a enero del 2020, a la salida del neoliberalismo, marcan una superación asombrosa. Para decirles a ustedes algo que se refiere a la industria principal que hay en la Argentina. Pese a todo, Canalla Lombardi y los diarios, enseguida se los vamos a mostrar, están invitando a un cacerolazo que se tendría que producir en algún momento de esta noche. Aunque a usted le parezca mentira, ya, después del desastre del sábado, de las bolsas mortuorias, de las imbecilidades que hubo que escuchar, de la violencia que fueron destilando por las calles de la ciudad de Buenos Aires y algunas otras ciudades del país, ya estaban invitando a un cacerolazo, porque eso sí, son muy persistentes y eso los torna peligrosos. El primer análisis del discurso de mañana va a ser, a ver, presidente, ¿cuántas veces nombra al gobierno anterior, a Mauricio Macri, a todo lo que fuimos su ministro, para ver qué mirada tiene, ¿no? Eso nos va a permitir una primera evaluación sobre su mirada es de autocrítica, de construcción y de aprendizaje, o una mirada endogámica, donde solamente se mira el ombligo y no quiere reconocer el tremendo caos ético que se generó. Seguramente, si no va por ese camino. La gente de Mañeto, sabedora cómo es de que ellos manejan las redes sociales, ponen algo en las redes y después dicen, al cabo de una discusión de 20, 30 tuiteros, dicen, por redes sociales, nosotros no. Convocan a un cacerolazo contra el gobierno tras el discurso de Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias. ¿Y qué hace La Nación? Acompaña. Cacerolazo contra Alberto Fernández, anuncian una protesta masiva tras el discurso en el Congreso. Todo el tiempo lo hacen de esta manera. Por eso es que Alberto Fernández habló de temas que tienen que ver con esto de tal manera. El primer análisis introspectivo que esos sectores deberían hacer tendría que pasar
por una cuidada observación del tiempo en que tuvieron en sus manos la gestión del gobierno. Eran así como todas sus políticas condujeron inexorablemente a estrepitosos fracasos. Yo aún guardo la esperanza de que algún día hagan un mea culpa, entierren el odio que cargan y ayuden a levantar los cimientos del país que han derrumbado. También albergo el deseo que, como antes dije, quienes tras el disfraz de la objetividad escriben preservando intereses de poderes económicos concentrados, adviertan el daño que están haciendo en la misma sociedad en la que dicen querer desarrollarse. Hasta el cansancio les hemos dicho que se trata de eso, jugar con la libertad de expresión como parapeto, como protección, como blindaje para lo que son negocios. Los brutales negocios llevados a cabo no solamente por el Grupo Clarín, sino algunos acompañantes como La Nación, que hasta se tiene ahí un estadio en el medio de la ciudad donde jamás podría haber un estadio. Todo conseguido en el toma y daca que se dan con, en este caso, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Mire lo que ocurrió inmediatamente después. Le mostrábamos a ustedes que la preocupación pasaba por el auto que debía 600.000 pesos y que llevó Alberto Fernández. Debía multas el auto. ¿Usted sabe cuántas multas tiene? ¿Lo revisa habitualmente? ¿Alberto Fernández podría tener algo que ver con eso? En el Congreso, me dice Fernando Soriano, mire cómo presentan. El presidente le apuntó a la justicia, cargó contra Macri y habló de la vacunación VIP. Este es el análisis de Clarín. Alberto Fernández sepultó al presidente Antigrieta en su discurso. Y ahora, más ataques y un nuevo tribunal para limitar a la Corte. Nueva etapa de definiciones extremas. Alberto Fernández atacó a fondo los privilegios de jueces y fiscales. ¿Cuánto hace que venimos hablando de eso? Y otro ataque más. Así, al toque, el flanco económico, ataque por la deuda, promesa salarial, patear al FMI y silencio sobre el dólar. Estas son las conclusiones. Mire para Rodríguez Larreta ahora. Legislatura porteña. Rodríguez Larreta defendió el plan de vacunación y volvió a criticar la quita de fondos de la Nación. Más indecentes, más zampones dentro del periodismo no se conoce. Planes y pandemias, salud, transporte, educación y otras claves de lo que viene en la ciudad. Este es el tratamiento. Usted ve, todo promisorio, todo fantástico, todo muy bien. Para lo que fue el discurso de Alberto Fernández, esa inmundicia, esa basura periodística que ellos llaman periodismo de guerra, que lo siguen haciendo de una manera más acendrada todavía que lo que ocurrió en el pasado inmediato. Alberto Fernández hablando sobre la marcha del sábado, la marcha del odio. Desde el primer día tomamos decisiones y desde el primer día enfrentamos críticas. Primero, los que reclamaban cuidar la rentabilidad antes que la salud. Más tarde, los que negaban la existencia de la pandemia y nos acusaban de ser parte de un complot universal para mantener encerrada a la gente. Cualquier razón se volvió válida para incitar banderazos y romper los protocolos impuestos con la sola idea de deteriorar la credibilidad de un gobierno que, convencido, buscaba preservar la salud del pueblo. Si las bolsas mortuorias no son una demostración de odio, yo no sé dónde lo podríamos encontrar. Ya hay una causa abierta, ojalá que prosperase, porque esto es incitación a la violencia, claramente. Bullrich está siendo la principal señalada. Ahí están las bolsas. Primero las mostrábamos cuando las habían colocado en la plaza y ahí quedaron colgadas frente a la Casa Rosada. Se permiten cualquier cosa porque son el poder real. Mire la foto de las consignas que ellos establecieron. Este gobierno es eso que, con esa fealdad espiritual que tienen además, basta de mantener vagos, siempre la misma historia, siempre el mismo verso, siempre la misma orientación que dan los cuatro economistas que van y se sientan habitualmente en el templo del mal. Alguna consigna argentina sin Cristina, con K, bueno, esas cosas que ellos hacen. Y Bullrich, transitando la plaza, pensando en candidaturas, posiblemente ya pensará que de esta manera puede, y es posible, es muy posible. Todo lo feo que se sea políticamente, todo el daño que se pueda provocar al resto de la sociedad, todo el uso del poder real que sea capaz de blandir una persona, puede llevarlo como a Bolsonaro, a Trump o a Macri, al más alto lugar. Y ella juega. Ahí están los gritos y las arengas y las expresiones que se dieron durante toda la tarde del sábado. Pero hablando de Bullrich, lo más interesante y doloroso es que se haya metido
con Estela de Carlotto. Entonces, estos organismos de derechos humanos no son más organismos de derechos humanos, son organismos del poder kirchnerista. Un organismo de derechos humanos defiende tanto a una persona que está cerca de su ideología o una persona que está lejos de su ideología. Entonces, yo no le doy tampoco autoridad moral a Estela de Carlotto. Con la gran influencia y el dinero y la maldad que se maneja la muchachita esta, Bullrich, porque esta chica realmente, uno la conoce porque ella fue también militante, aunque yo no la conocí en esa época, pero fue funcionaria de varios gobiernos. Y la verdad que hoy verla transformada en un monstruo, porque una persona que compra bolsas mortuorias y gestiona con la gente de su grupo semejante exhibición, es una persona que, bueno, yo creo que ha cumplido con violentando leyes. Estamos estudiando esto, porque esto es un delito muy grande. Pero en esa violencia verbal de Bullrich, de Lombardi, de Cornejo, cabe también la sensación de soberbia, de ser impunes, de poder hacer lo que quieren, porque efectivamente son parte del poder real. No podrían caminar, de no ser así, una palabra, no un paso, con lo que hacen en la Argentina de hoy día. Mire, tan agresivos que a periodistas que están cumpliendo su tarea, que están allí micrófono en mano, absolutamente indefensos, a los cámaras que tienen que guapear lo que nunca se ve, porque ellos están filmando otra cosa, pero reciben golpes, insultos, les hablan en el oído, los molestan. Hay que ser guapo para andar con una cámara al hombro hoy día en una plaza. Y también hay que ser guapo como periodista para meterse en esos lugares donde se les pide que vaya porque alguno lo tiene que hacer. Es necesario cumplir con esa parte del periodismo. Mire lo que le pasó a nuestro colega Pablo Ponzone, lo que él denunció. Hasta se da una discusión extraña con un periodista ahí respecto a cuál era la tarea que él estaba haciendo y qué era lo que sucedía al desarrollar su trabajo. Nosotros no podemos permitir como trabajadores de prensa que vengan a agredirnos, que nos vengan a agredir de esta manera. Escuchá lo que dice, escuchá lo que dice. Bueno, lamentablemente esa es la manera que tenemos que trabajar nosotros en la calle con esta gente que se dice democrática. Lamentablemente Pablo, no saben distinguir absolutamente nada. Permitime decirte algo. Yo creo que no debe haber sido la esencia de los que quisieron marchar. Sin descalificarlos, correte hacia un lado y listo, ¿viste? Para poder por lo menos describirnos lo que ocurre en el resto de la plaza. Hagamos nuestro trabajo con el respeto de siempre, mostrando y contando lo que pasa. Sí, pero Soledad, nos solidarizamos, por supuesto. Escuchar las barbaridades que está diciendo esta gente, Soledad. Sí. Pablo, por eso con vos también. Que nos está diciendo la gente. Pablo, es muy difícil trabajar. Nuestra solidaridad y si te parece y podés encaminarte hacia otro lugar. Insisto, ojalá sea ese grupito nada más que no está entendiendo cuál es el rol y el trabajo de los periodistas. Escuchen esto. No, espera, Pablo, insisto, Pablo, a ver si podemos o retirarnos hacia otro lugar para mostrar a ver si sigue llegando gente a la plaza. Hay cosas que no se pueden creer que pasan entre nosotros. Muy bien la colega, bancando a quien se está jugando entre personas que agreden, que insultan, que no dejan trabajar, que no dejan pensar. Por aquí pasa a veces un compañero y me distraigo. Saben que me gusta que esté todo quietito. Imagínense lo que es ser periodista en la plaza, con toda la gente diciéndole cualquier cosa. Y uno quiere hacer su trabajo bien, quiere decir lo correcto, las frases, el lenguaje, las ideas. Y esto era lo que no le permitían hacer. Y él seguía de verdad, con muy buena compostura, haciendo su trabajo. Bueno, bien la colega, la joven que dijo, te estamos bancando, sabemos lo que es trabajar allí y tenemos que hacer esto porque es lo que nuestra profesión nos obliga. Bien por ese gesto solidario. Kicillof habló también, inevitablemente, de lo que fue esa vergüenza del sábado. Si tuvo que ver algún dirigente visible del PRO o de Cambiemos, la verdad que no sé si más lamentable, pero tiene otro matiz,
porque obviamente estaban en la organización de la marcha. Puede que no tuvieran que ver con esto y yo no tengo pruebas. Lo que sí digo es que esto no puede pasar en la Argentina con la historia que tenemos. Me parece que no es de mal gusto, es un espanto, es de terror. Esa imagen no tendría que haber ocurrido. Bolsas mortuorias colgando de las rejas de Casa Rosada con nombres de luchadores de derechos humanos. Mientras aumenta la expectativa por algo muy especial que va a suceder en C5N con la primera aparición hoy de Gustavo Silvestre, nosotros vamos a hablar un poco de la vacuna también, que es el tema más importante, porque de vacuna hablando deriva todo lo demás, incluso la cuestión económica. Su problema económico tiene relación con la vacuna, desde ya. El que lo ha padecido en todo este tiempo, pero el que también tiene alguna esperanza de recuperación para el 2021, y esa recuperación se está dando, mal que le pese a esos medios de comunicación que no paran de intentar hacer daño. Para ellos la cuestión económica será fundamental. Le tiene que ir mal al gobierno, es decir, le tiene que ir muy mal a usted, para que ellos tengan posibilidades de cambiar la estructura del Parlamento. Y si cambian la estructura del Parlamento, directamente no dejar gobernar. Y si no dejan gobernar, 2 años más tarde, recuperar el poder para los neoliberales. Es decir, para traer otra vez el hambre, la dependencia, el endeudamiento, el ataque a la justicia, a la república, a la democracia, todo lo que hicieron, hasta dejar la tierra arrasada que todos conocemos en la Argentina. Hablando de vacunas, Alberto Fernández. Solo 10 días después de aquel discurso, la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia del COVID-19. Un virus desconocido para el ser humano, impiadoso para su salud. Arrastrábamos una sociedad debilitada por el hambre y la pobreza, una economía escuálida y endeudada como antes jamás lo había estado. Un sistema de salud quebrado que mantenía cerrados hospitales, dejaba vencer vacunas y permitía pasivamente la diseminación de enfermedades que creíamos desterradas. Debíamos enfrentar el incendio sabiendo que otros habían terminado con el agua. Quiero mostrarle algo que sucedió en Estados Unidos, para que usted vea el drama que ha significado todo esto, lo que tuvo que atravesar la Argentina. Este documento periodístico de los Estados Unidos lo deja usted seguramente pensando en cómo se hicieron las cosas de bien en este tiempo de pandemia en la Argentina. The pandemic's once unthinkable toll in the U.S. More than 500,000 lives lost in less than 1 year. The first reported fatality came on February 29th. 3 months later, it was 100,000 dead. And then by mid-September, the death toll climbed to 200,000 and surpassed 300,000 by mid-December. But then came the deadliest period in the pandemic, 400,000 deaths on January 19th. And now, just 1 month later, here we are, 500,000 COVID deaths in this country. President Biden will mark the milestone at the White House with a moment of silence and a candlelight. Estados Unidos ya vacunó a 50 millones de personas y en la Argentina estamos pasando el millón y vamos por una marca seguramente mucho más importante. ¿Qué es ese avión? Es Aerolíneas Argentinas trayendo 700.000 vacunas más que se suman a las 517.000 de ayer. Ya están en el retorno, en ese atardecer rosado, en el fondo, en esa luz que parece de esperanza que acompaña el momento en que este avión de Aerolíneas Argentinas toca tierra. Y seguramente allí está la celebración con la torre de control. Ha llegado un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas, portando 700.000 vacunas, 700.000 esperanzas de poder recuperar la calidad de vida de cada una de las personas que reciban esa vacuna. Y como el lío aquí se armó en función de la vacuna de privilegio, como se dice, mire lo que pasó en el estado de la Florida. Vaccine rollout in Florida surrounded a new controversy tonight. Governor Ron DeSantis is accused of playing politics with the coronavirus vaccine. A state COVID vaccination site popped up in a very wealthy, exclusive neighborhood, and many Florida residents want the governor to keep vaccine distribution fair. Listen to Governor DeSantis. You know, I'll tell you what, I mean, I wouldn't be complaining. I'd be thankful that we're able to do it because you know what? We didn't need to do this at all. We saw a need. We want to get the numbers up for seniors. He struck a deal
deal with a Republican donor of his who had developed a largely white Republican community and a Republican elected official. He basically sent additional vaccine to Republican voters. Ocurrió en Estados Unidos, en muchísimos estados, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Francia, en España. Se lo hemos mostrado en nuestra columna. No hubo marchas con bolsas mortuorias. En casos de vacunación de privilegio, que fueron de miles y miles en Chile, para no ir más lejos, 37.000 vacunados de privilegio. Poniendo el acento en eso, grave error, tristísimo error, consiguieron hacer esta marcha diabólica del sábado pasado y ahora quizás están de cacerolazo. Capaz que uno se va del canal y escucha a alguien en un balcón con una cacerola. Mire, la explicación mejor de lo que pasa entre el periodismo y el gobierno está dado, me dice el equipo de producción, por esto que todavía no he visto, pero que dice es muy importante. Vale la pena para entender a qué jugamos cuando hablamos de oposición, de medios enloquecidos contra el gobierno y de lo que tiene que luchar el gobierno para hacerse entender. El problema que se planteó es que en la Argentina se empezó a vacunar con la Sputnik sin la aprobación del ANMAT, sin la aprobación de los organismos internacionales, antes de que Lancet publicase el informe. Pero Lancet no autoriza, es una burrada lo que está diciendo. No es una burrada. El periodista decía que la vacuna se había aplicado acá en la Argentina antes de su aprobación en la revista Lancet. ¿Ustedes pueden creer que todavía hay periodistas que creen que The Lancet, que es una revista, es la que aprueba las vacunas? Yo digo, ¿se puede ser tan pelotudo, la verdad? No es una burrada. Porque Lancet no autoriza. Parte de esa campaña de desprestigio que le hicieron a la vacuna te hace decir esa burrada, Luis. La vacuna la autorizó la ANMAT y el Ministerio. Fue duro. Y es el final. Tenemos todavía 10 minutos del diario con Agustina Rivas y de inmediato Gustavo Silvestre en una noche muy especial para todo el canal. En cuanto a esta columna, los invito para mañana, si Dios quiere.